Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Voy a comenzar con dos anécdotas de mi vida como consumidor. Hace alrededor de un mes decidí comprar una mesa para el televisor de la casa que lo tenía colocado encima de unos ladrillos. Entonces acudí por medio de online, como se dice, a una de las empresas multilatinas que operan en Colombia con amplia publicidad y numerosos locales. Por ejemplo, entiendo que en la ciudad de Cali hay dos de ellos. Y ordené una mesa para, repito, colocar el televisor. Eh, Me dijeron, hay este modelo, acordé que ese era, pagué y el día de la entrega llegó un camión con, las partes de la mesa, era una mesa para armar, dentro de una caja de cartón rota, que además llevaba unos letreros muy llamativos que decía para devolver. Entonces, obviamente, no me habían entregado la mesa completa. Y empecé una larga y dura batalla de días, entre otras cosas, acompañado del ingeniero de sistema que hace posible que ustedes vean este video. Esa empresa tiene dos sistemas de comunicación. Uno, obviamente la telefónica, y la otra es a través de Internet. Mi amigo pasaba horas y horas tratando de comunicarse hasta que al final, después de muchísimos intentos, logró hacerlo. Y yo por mi parte me dediqué a escribir correos reclamando acerca de las fallas que habían presentado la entrega. Bueno, nunca contestaron mis correos y a mi amigo le manifestaban que infortunadamente el modelo que yo había solicitado no estaba disponible. Y ante la insistencia, repito, después de casi un mes, anunciaron que la mesa venía en camino. Esta empresa tiene un local en el sur de la ciudad y recibí un mensaje que decía, su despacho va para allá. Salí a la puerta del condominio a esperarlo, me dieron las 12 de la noche y el envío no llegó. Al otro día llegaron y, oh gran sorpresa, era la mesa que inicialmente había pedido y que me dijeron que no estaba disponible. A raíz de todo eso, obviamente, como buen colombiano, decidí insistir en la empresa a lo largo de ese mes de gestiones y les dije que si tenían alguna otra mesa. Me dijeron, sí, tenemos una mesa más barata. Dije, bueno, la compro. Y yo pensé que la mesa que llegaba era la segunda mesa. Para sorpresa mía, al otro día llegó la segunda mesa. Entonces me encuentro ahora no con una mesa, sino con dos mesas. Sin comentarios. También hace muchos años, en la zona de invasión donde habito, era muy difícil tener y sigue siendo difícil tener una conexión de Internet. Entonces, por aquella época, repito, hace años, la empresa de teléfonos de Bogotá tenía ese servicio para esta zona de Cali y la contraté. Finalmente, la empresa, la ETB, entró en dificultades de gestión y suspendió el servicio.
Y resulta que encontré que en Cali tenía servicio de internet. Entonces lo contraté. Y hay unas curiosidades acerca de Cali que son, dijéramos, de Macondo. Los funcionarios de Cali tienen prohibido terminantemente entrar a los condominios o entrar a las casas. Alguna vez pregunté por qué y me dijeron que era para alejar las sospechas de que ellos podían entrar y cometer algún delito contra la propiedad o contra las personas. En fin, tuve que ir a la empresa de Cali, que estaba situada, en la oficina que estaba situada en el Granada, esperar como una hora, llenar un formulario, esperar un tiempo, finalmente vino una persona, esa sí pudo entrar y colocó el módem. Y empecé a observar que no tenía servicio de internet. Comenzó otra vez la colombianada de llamar, de preguntar. Finalmente, como a las 3 semanas, un funcionario de Cali muy amable me dijo, mire, el problema es que a usted le colocaron un módem para internet, pero en la zona donde usted vive no hay internet. Con esas dos anécdotas les quiero plantear una cosa que es totalmente paradójica en el aprendizaje de la gestión de las empresas que particularmente nunca he podido entender. Como mi formación hace 2 siglos es de economista, pues a mí me tocó aprender lo que se llama en la formación microeconomía. Y tengo entre pecho y espalda varios cursos de microeconomía. Pero nunca a lo largo de mis estudios le encontré alguna utilidad en términos de la realidad de las empresas. En la clasificación que tiene, una clasificación mundial, la profesión, hay un campo que no se llama microeconomía, sino que proviene de los Estados Unidos, que se llama organización industrial. Y allí sí aparece, dijéramos, la teoría o por lo menos el análisis de la realidad de las organizaciones. Eso me llamó la atención y estuve mirando pues algunos libros, algunos artículos, pero seguía con la insatisfacción de cómo utilizar la microeconomía, que es muy útil, repito, muy útil para los economistas en su formación. Forma parte esencial de entender la economía ortodoxa y sin ella sería como si el economista perdiera una de sus manos. Hasta que un buen día, en una universidad, un funcionario de una empresa local de aquí de Cali acaba de regresar de los Estados Unidos y terminamos hablando del tema de la relación entre la microeconomía y la gestión empresarial, ya sea pública o sea privada. Y entonces él me iluminó y me mostró un libro de un profesor de Harvard, Michael Eugene Porter. Y entonces encontré el Santo Grial. Desde ese entonces, cuando tenía que hablar de mercados, siempre utilicé a Porter, porque para mí es la mejor definición de qué es un mercado. Pero tengo que hacer un breve paréntesis. Hay otra cosa que sigo sin entender hasta el sol de hoy, y es porque los que realmente aprenden cómo son los mercados, cómo funcionan,
cómo desarrollar estrategias en ellos son generalmente los administradores, los que estudian mercadeo, los que estudian contaduría y los que estudian todas aquellas ramas profesionales que son necesarias hoy en día para la gestión de las empresas públicas y privadas. Y los economistas, pues, siguen estudiando microeconomía. Inclusive, en el mundo real hay, por lo menos encuentro, algunas dificultades. Por ejemplo, alguna vez un estudiante en nuestra universidad me preguntó que si le puede dar un ejemplo de monopolio. Y yo le manifesté que yo no conocía ninguno. Entre otras cosas, porque se supone que en el Estado existe el monopolio de la fuerza. O sea, el Estado es el único que puede tener el monopolio de la fuerza. Entonces yo le dije, pues es que ni siquiera ese lo tenemos en Colombia. Entonces yo no tengo ningún ejemplo de monopolio y me he gastado muchas horas pensando en cuál es un ejemplo de monopolio. Lo que sí conozco, lo que sí conozco son casos exitosos, muy interesantes de oligopolio, de grupos, de organizaciones que actúan en diferentes mercados. Uno famoso en Colombia es el famoso grupo antioqueño, que tiene una historia muy interesante de su origen. Entonces, volviendo a esa gran paradoja, encontré también a lo largo de mi aprendizaje en nuestra universidad que hay, repito, una teoría de los mercados que la aprenden las demás profesiones y hay una teoría que supuestamente es de los mercados, que entre otras cosas distingue 4 clases de mercados, de los cuales, a mi modo de ver, 2 no existen. Son meras construcciones muy inteligentes, muy brillantes, son unos modelos muy bien pensados, pero que no han existido, no existen y jamás existirán. Pero ese es un cuento posterior. Y encuentro también que el único modelo, para mí, de lo que es el mercado, lo tiene Porter. Insisto en eso. Pero también ese concepto se intercepta, se anuda con otras palabras que finalmente, creo yo, terminan por oscurecer algo que es vital tanto para las organizaciones públicas como para las organizaciones privadas. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos en Colombia, como en los otros países, y ahí donde entra la clasificación de la organización industrial, nosotros tenemos, lo hace el DANE, una clasificación de cuántas industrias hay en Colombia. Y eso es más o menos una clasificación internacional. Porque entre otras cosas, en el mundo existen unas reglas mundiales para poder hacer comparativas las estadísticas de los diferentes países. O sea, tienen que tener un patrón común de forma de medición, de identificar las mismas variables, de tal manera que uno pueda mirar cómo es tal industria, ¿no?, en este país o en aquel país. Pues bien, industria es sinónimo de mercado.
O sea, uno le puede preguntar a alguien, ¿en qué industria usted labora? Y la persona puede identificar claramente, yo laboro en la industria de alimentos, yo laboro en la industria de servicios de limpieza, etcétera, etcétera. A su vez, esa clasificación de industrias tiene toda una serie de subdivisiones. Esas subdivisiones, hablando de mercados, los podríamos denominar segmentos de mercado. De manera que entonces tenemos que ahí empiezan a aparecer palabras diferentes, pero que son en realidad palabras que identifican un objeto común, sumamente importante, porque al fin y al cabo, la actividad económica capitalista, que es la única que existe, la única que vale la pena, no es otra cosa sino el resultado de las acciones de lo que ocurre en los mercados. Esa división entre grande y pequeño que les enseñan a los economistas, que les dicen, esto se llama microeconomía y el prefijo micro quiere decir pequeño y el prefijo macro quiere decir grande. Entonces le dicen, primero le voy a enseñar, o después, eso no importa quién va primero, le voy a enseñar las cosas más pequeñas. ¿Cuáles son las cosas más pequeñas? La empresa, cómo funciona, cómo se define el precio y cómo ella actúa en los 4 tipos de mercados, 2 de los cuales, repito, son ideales, son necesarias para completar la explicación en la economía ortodoxa. Y luego le dicen al economista, algún día en un semestre, hoy vamos a estudiar las cosas grandes. Hay un conjunto de variables y generalmente dan el nombre, para complicar las cosas, de los fundamentales de la economía. Es sencillo, como todo en economía al principio es sencillo, es el Producto Interno Bruto, es la tasa de inflación, es la tasa de desempleo, eh, los niveles de exportaciones, los niveles de importaciones, las reservas internacionales, los choques externos, los choques internos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace más o menos una década, quizás 2 décadas, vino otra innovación y fue decirle a los economistas, oiga, ¿cómo le parece que es muy interesante mirar lo micro de la macro o lo macro de lo micro? Entonces era una forma de articular, fíjense ustedes, lo que sucede en los mercados, o sea, el nivel micro, con lo que sucede en la economía como un todo, lo macro. Y ahí vamos. Después de todo, como los economistas son relativamente un número de 10 a 15 iglesias, cada uno con su fe, cada uno con sus órdenes religiosas. Por ahí algunos de ellos les dio por pensar los efectos de lo que ocurre en los mercados y su repercusión a nivel de toda la economía. Pero esas son, dijéramos, apreciaciones o flores exóticas. O sea, no son de dominio común. Y entonces aparecen unas palabras tales como poder de mercado, aparecen algunos análisis de una parte de la realidad
la teoría del oligopolio, o más bien cómo se han desarrollado algunas industrias específicas. Adicionalmente, hay también otro paso que es sumamente interesante y que muestra al final que hay una serie de estancos que no se comunican entre sí. Ya tenemos claro el estanco de los economistas, o por lo menos espero que quede claro que ellos son un caso especial. Tenemos el caso de la administración y todas las otras profesiones que apoyan la gestión en la industria privada y en la industria pública, segundo estanco. Pero tenemos un tercer estanco que es decisivo para los otros dos estancos. Y ese es lo que se llama derecho económico. De ese estanco hay una planta robusta que ha crecido mucho, que tiene generalmente un nombre también curioso. Se llaman las leyes antimonopolio, lo cual me llama la atención porque, repito, fuera del monopolio de la fuerza de los estados, no sé si habrán otros, nunca lo he podido encontrar, probablemente existan, y esas leyes antimonopolio que buscan la intervención del Estado en los mercados, en el segundo estanco, y que utilizan algunos elementos del primer estanco, particularmente esa rama exótica de la clasificación universal de la economía que se llama organización industrial, para velar, o gran sorpresa, para velar por que haya libertad de competencia, para que haya libertad de empresa, para que haya una debida conducta en los mercados. Entonces, ese tercer estanco lo hacen, lo definen, lo escriben, lo pulen los abogados. Y eso es la tarea principal de una de las superintendencias que tenemos en Colombia, que están conectadas directamente con el presidente de la República. Es decir, esa superintendencia, fuera de velar por todo lo que dije de la debida competencia, del debido comportamiento, vela, entre otras cosas, y esto es muy interesante, ahí están los links de la superintendencia, vela para que las fusiones, la concentración en los mercados, sea llevada a cabo siguiendo unos parámetros legales. En términos sencillos, eso quiere decir que nadie puede tener lo que se llama una posición dominante en el mercado. En cristiano eso quiere decir que nadie puede ser el mandamás en un mercado. Quiere decir que nadie se puede arrogar el derecho como empresa o como grupo de ser el que dice quita o pone. Les voy a dar un ejemplo de esto último. En Colombia, pregúntense ustedes cuántas empresas de telefonía celular tenemos que actúan en una industria que tiene unas subdivisiones. De hecho, cuando usted firma un contrato con una de estas empresas, ella le pregunta, ¿usted qué desea? Simplemente llamar por teléfono, recibir llamadas, datos, ¿y qué más quiere hacer? ¿Es usted una persona natural? ¿Es usted una empresa pequeña? ¿Es usted una empresa grande? Bla, bla,
bla. En Colombia, las empresas distintas de Claro la han acusado varias veces de tener una posición dominante en el mercado. Y así como eso que implica una acción legal, o sea, eso se hace a través de abogados que elaboran unos documentos y hacen unas peticiones a los gobiernos para decir, ojo, esta empresa o este grupo está interviniendo más allá de los límites legales en una industria o en una parte del mercado. Pero atérrense, eso no solamente se hace hoy en día en términos de un país, en términos de una nación, en términos de un estado. No sé si ustedes están al tanto de lo que ocurrió con una empresa que sus padres y sus abuelos conocieron como Bavaria, que posteriormente fue por medio de fusiones, o sea, por medio de adquisición de otras empresas cerveceras en Colombia, creando una organización que manejaba diversas plantas y manejaba diversas marcas, que adicionalmente hoy en día compite con otro grupo empresarial que tiene también cervecerías, medios de comunicación, periódicos, etcétera, etcétera. Una muestra de que generalmente los oligopolios no se quedan en una partecita del mercado, sino que buscan abarcar otras áreas. Pues bien, una empresa de origen surafricano, no, perdón, brasileño, decidió tornarse en una empresa mundial de cervezas. Y de hecho, lo logró. Esa empresa es tan poderosa que yo recuerdo que tenía, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, tenía una oficina, cuarteles generales, headquarters, que el gobierno surafricano temió que la empresa decidiera llevarse a su oficina. Obviamente habría un desempleo. Entonces le rogaron a la empresa que no se fuera. Pero en este caso específico, a lo que quiero llegar es que cuando esa empresa brasileña, de origen, creo, brasileño, decidió tornarse en una gran organización mundial de cervezas, ahí hubo otro fenómeno interesante y es que diferentes estados, Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, Sudáfrica, y no recuerdo qué otros países, México, tuvieron que dar su consentimiento para que esa fusión, o en otras palabras, adquisiciones de empresas se pudiese llevar a cabo. Y lo que es interesante es que al final de cuentas, el arreglo financiero se llevó a cabo en Inglaterra. O sea, como dice la frase coloquial, el mundo es un pañuelo. Volviendo a nuestro país y tratando de recordar lo que les envié, los constituyentes del año 91 tuvieron la genialidad de dejar plasmada en la Carta Política que Colombia es un país de plena libertad de mercado, que es un país donde, al menos en teoría, se hace respetar la libre competencia.
que es un país, y esto es muy importante porque lo solemos olvidar, que es un país donde el Estado, artículo 3, 33 o 34 de la Carta, dirige la economía. Y que tenemos un ente estatal, Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga de darles una palmadita en la mano a los que no se comportan correctamente en los mercados. Hace unos años, esta superintendencia de paso da unas palmaditas así, no lo vuelva a hacer. Hasta que en el gobierno de Juanpa le pusieron unos cuantos dientes, aunque le siguen faltando otros, que tenían dos características, eran como dos colmillos. Uno era que delatar pagaba. ¿Por qué pagaba? Porque en términos del comportamiento en los mercados, hay que distinguir lo que es la empresa de lo que son los funcionarios de la empresa. Entonces, un colmillo mordía a los funcionarios que hacían trapisondas, como lo de los pañales, como los cuadernos, como otras cosas parecidas, que fueron casos ampliamente publicitados y que están para ser estudiados en la superintendencia, en la página web de ellos. Y el otro colmillo que le pusieron a la superintendencia es una especie de medio colmillo, porque realmente hace daño, pero se ha demostrado que no hace tanto daño como cuando uno le ve un colmillo a un tigre sable, un colmillo que le sale de la boca. Y consistía en que les ponían unas multas que a uno le suenan grandes sumas, 70.000 millones de pesos. Pues resulta también que al final es como una especie de medio colmillo, porque cuando esas sanciones se imponen, y hay que hacerlo así, porque eso es parte del Estado de Derecho, es de realizar un proceso donde la empresa parte de considerarse inocente y donde se realizan un gran número de pruebas, y de ahí la importancia de las delaciones, para demostrar que efectivamente han incurrido unas fallas de la empresa en el mercado, o sea, no se ha respetado la libre competencia. Pero ¿qué se ha encontrado? Que algunas de estas multas terminan siendo inferiores, y ese es el problema, a las ganancias extraordinarias que algunas empresas han ganado infringiendo las leyes de la competencia. Entonces, pero ha sido un paso hacia adelante. Entonces, nosotros tenemos que partir de que no hay, primero, varios tipos de capitalismo, no hay sino uno. O sea, en otras palabras, esas frases rimbombantes que dicen que hay que cambiar el modelo económico no tienen sentido. O sea, el capitalismo es uno. Lo que sucede es que lo que diferencia a un país de otro es la capacidad del Estado, su fortaleza y su poder soberano. Y la capacidad institucional de ser capaz de actuar para proteger tanto la empresa privada como los intereses de la sociedad, que incluyen, deben incluir a las empresas públicas. Eso es lo que hace diferencia de un país a otro país. Pero para ello se necesita que el Estado tenga fuerza, tenga recursos,
Y esa fuerza, históricamente, ha provenido de los impuestos, que el Estado no puede dar sino a través de quitarle a algunos a la plutocracia para darle a los otros no solamente unos beneficios sociales, sino además para tener instituciones fuertes y sólidas. De tal manera que uno como ciudadano tema, desarrolle un temor al Estado. Hay un buen ejemplo. Cuando los colombianos salen del país y llegan a otro país, Europa, los Estados Unidos, es muy interesante observar cómo los colombianos hacen una fila, muy ordenados, son sumamente respetuosos con las autoridades, ¿no? Hay a veces algunos letreros que dicen no use el celular en ciertas zonas y basta que un guardia mire a la persona que se ha atrevido a sacar el celular y con solo mirarlo la persona empieza a temblar y prácticamente bota el celular. Cuando esos mismos colombianos llegan a cualquiera de nuestros aeropuertos, todos corren para llegar primero. Todos corren para ser los primeros en salir. Y si el funcionario les dice algo, pues le convendría más bien no molestar a ese ilustre ciudadano o ciudadana, ¿no? Porque arriesga desde un insulto hasta algo más. Entonces, nosotros carecemos de el temor al Estado. Y lo mismo ocurre con las empresas. O sea, las empresas no temen al Estado. Es más, demandan toda clase de prebendas. Bueno, pero esa es otra historia. El segundo punto es que el modelo de Porter, a mi modo de ver, se le da un carácter que tiene una razón de ser, pero que esconde, a mi modo de ver, la gran utilidad que tiene para entender desde el punto de vista de la parte esencial de la economía, como son los mercados, como son las actuaciones de la empresa privada y pública en una economía no solamente nacional, sino mundial. Una de las cosas que proliferan en las escuelas de administración, en las universidades, es algo que es muy útil. Hay cursos de estrategia, hay cursos de investigación de mercados o hay cursos de fijación de precios. O sea, el administrador, después de que le colocan en su cerebro el chip de la oferta, de la demanda y de la oferta, le dicen, el precio se fija así y asá, teniendo estos criterios. Pero no me crea a mí. Vaya a YouTube y busque cómo fijar los precios. Encontrará multitud de videos que le dicen cómo fijar un precio. Pero ahí también hay un aspecto interesante. Yo he visto dos o tres y la mayoría de ellos son creados con el objetivo de enseñarle al emprendedor cómo fijar los precios en una empresa que nace. Interesante.
Y como yo me suelo desviar del camino cada rato, eso me lleva a otro punto. Muchas generaciones de economistas y de administradores fueron educados en Colombia con la idea, no es nada negativo, es realmente positivo, de que en vez de pensar en ser empleados, deberían pensar en ser empresarios. Siempre recuerdo que la palabra empresaria, entiendo, viene del francés, el entrepreneur. Ese no se hace, nace. Hace 2 siglos yo leí muchos libros de historias muy interesantes de cómo algunas grandes empresas surgieron. McDonald's, Apple, ¿no? El cuento del garaje, luego la empresa nacional, luego la multinacional, Alibaba. Ustedes les llega este medio a través de una empresa que entiendo se llama Zoom, creada por un ciudadano chino, al cual le negaron 16 o 18 veces la entrada a los Estados Unidos. Hoy en día tiene un patrimonio, entiendo, de 5.000 millones de dólares o más, hasta que finalmente lo dejaron ir a vivir al Silicon Valley. Y esa es otra parte interesante, porque realmente la parte esencial de la economía la hacen las organizaciones privadas, medianas o grandes, y la hacen las empresas públicas, que en el caso de Colombia tenemos dos situaciones de una gran diferencia abismal. Me refiero en Cali y su comparación con las empresas públicas de Medellín o como el Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa pública, que es una multilatina, que es la joya de la corona de Bogotá. Y hoy en día la ETB es una empresa que se está reposicionando también en el mercado. Para no hablar de las empresas públicas de Medellín, que ha sido también la joya de la corona del municipio de Medellín, una empresa también multilatina. Entonces, yo creo que los tiempos que corren nos deben llevar a revisar algunos de esos conceptos del empresariado, algunos conceptos de la gestión pública y la gestión privada. Por eso les digo a ustedes, y se los digo a los economistas, son la segunda línea. El tercer punto que quiero dejarles hoy es que si ustedes se ponen a pensar o le preguntan a algún amigo o algún compañero que esté estudiando, compañera que esté estudiando medicina, se darán cuenta que en su formación como médicos en el pregrado, ellos pasan por toda una serie de cursos, pero hay uno de ellos al cual me quiero referir, y es el curso de anatomía. Generalmente, eso incluye la intersección de varias partes. Están hoy en día los muñecos que reproducen a cabalidad el funcionamiento del ser humano y se pueden quitar la parte. Este es el hígado, este es el pulmón, esta es la cabeza. Están las proyecciones tridimensionales que colaboran en la enseñanza. Pero finalmente, después de absorber otros conocimientos y antes de absorber unos adicionales,
El estudiante es conducido a lo que se conoce como el anfiteatro. O sea, hay cadáveres y entre paréntesis una curiosidad. En Colombia, con el número de muertos que hay, la gran paradoja es que es muy difícil conseguir cuerpos para los anfiteatros. ¿Por qué? Porque los cuerpos, para ser utilizados en el anfiteatro, tienen que ser bien preservados, o sea, que no sean objeto de violencia. Como dicen las señoras en los velorios, quedó igualito. Pues bien, los estudiantes van al anfiteatro, algunos no resisten y hasta ahí llegan los estudios de medicina. Pero los que resisten comienzan a hacer unas disecciones de cada parte. Y esa es para mí una parte esencial de su formación para entender cómo el cuerpecito de cada uno tiene unas partes que dotados de vida funcionan para la actividad, primero de sobrevivir, alimentarse, laborar, amar, etcétera, etcétera, etcétera. La gran confusión para mí con el modelo de Porter es que no se entiende que como las grandes obras, y para mí lo es, y perdurará por mucho tiempo, de hecho lo ha sido, es que es como una especie de anatomía, óigase bien, anatomía de qué es lo que hay en un mercado. Dijéramos, esa es la parte estática, o sea, es el cadáver en la mesa del anfiteatro. O sea, hay que diseccionarlo. Y cada partecita, igual que el cuerpo humano, tiene un conjunto de músculos, venas, capas de piel y qué sé yo. Pues eso es el modelo de Porter. Si ustedes lo ven en alguno de los videos, le van enseñando cómo cada una de las 5 fuerzas se puede descomponer y qué es lo que se puede mirar en cada una de ellas. Pero hay algo más. Y eso es lo interesante del modelo. El hombre, a través de los siglos, ha investigado siempre cómo es que el cuerpo humano funciona. Y hoy en día, como tenemos microscopios electrónicos, como tenemos posibilidades tecnológicas que no existían antes, nosotros continuamos, aprendiendo del cuerpo humano. Y entonces, en esos 5 fuerzas, en su descomposición, probablemente en su ejercicio profesional, ustedes le podrán añadir elementos nuevos. Pero los principios están allí. Y esa, en nuestra profesión de economistas, lo sabemos muy bien. Lo mejor de Porter, y esta es una herejía que no sé si algún día podré ser perdonado, para mí Porter es un heredero directo de otro gran economista en una parte, en una faceta de él. Hablo de Marx. Porque Marx planteó como economista
dejando de lado su faceta de filósofo, de activista político, planteó que la competencia la hacen los capitales. Y en ese sentido, Porter lo que hace es darnos el mensaje que estudiar el cuerpo del mercado, o lo mismo, el cuerpo de la industria, o lo que es lo mismo, el segmento del mercado, o lo que es lo mismo, el segmento de la industria, como que estoy repitiendo, es exactamente estudiar una mano por alguna razón, la mano derecha o la mano izquierda. Pero todo eso tiene una gran finalidad. Y ahí es donde entra para mí la mejor teoría de competencia que yo he conocido, que es la teoría de la competencia de Marx, la teoría de la competencia de los capitales. Cuando la empresa brasileña, creo, decidió comprar varias cervecerías, lo que estaba poniendo en movimiento no era la fabricación de la cerveza, estaba poniendo en movimiento capitales de su propiedad o probablemente préstamos para comprar el dominio de las plantas de cerveza y las marcas que están asociadas a ellas. O sea, el capital, que es la fuente de la riqueza de una nación, es el que permite construir en una parte de la industria o en toda la industria. Y entonces, cuando Michael Porter habla de estrategia, nos enseña el aspecto fundamental, por qué en los mercados hay que tener estrategia. Hay un video que dura 4:56 o 53 segundos, 4 minutos 53 segundos. Es un video con subtítulos. Y para mí es la parte esencial de todo el cuento. Porque ahí él define lo que es competitividad. Y competitividad, en palabras sencillas, no es tener más de lo mismo o más de los últimos avances tecnológicos o de los últimos paradigmas de la administración o los últimos elementos que sean necesarios en una organización o en una industria. Y él usa una palabra que es clave. Competir significa ser el único. Cuando ustedes ven el centro del modelo de Porter, yo siempre he dicho que el centro del modelo de Porter, donde confluyen las 4 fuerzas, la quinta fuerza no es otra cosa que la arena de un coliseo romano, donde los gladiadores se enfrentan a la muerte, a muerte, y donde depende del tribuno o del César conceder la vida o conceder la muerte. Al final no debe quedar sino un gladiador vivo. O si están peleando en parejas, pues 2 o más. Al final, los otros deben morir. Por eso la lucha en los mercados es, si ustedes me permiten, hacer desaparecer a los competidores, ya sea adquiriéndolos o haciendo y que se vayan del mercado.
Esa es la esencia del capitalismo. Y eso es lo que le da la fuerza y el vigor a la revolución más importante que el hombre ha hecho, el mercado. Tengo que terminar hoy, pero les quiero anunciar que les voy a enviar hoy mismo otra parte que complementa la que les envié esta semana, con más videos y con otras noticias que compartiremos la semana entrante. Entonces, como siempre, mi petición, no deserten, sigan, prosigan, son la segunda línea, el país debe estar en sus manos y que tengan un buen fin de semana y seguiremos. Muchas gracias.